Si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor. Gracias por estar ahí. Hoy para ustedes entrevistas a Verónica Horta, Andrés Paredes, Belén Antola, curadora de la muestra de Graciela Sacco, Miriam Moscatelli, agenda y más. Antes, como de costumbre, los auspiciantes y el deseo de siempre. De aquel lado, esténse bien. Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic, los espera en su nuevo centro de atención de Boulevard Oroño 287, con exclusiva atención los domingos de 8 a 12. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria inclusiva. Grupo OSDE. Fundación Federada 25 de junio. Acompañando a la cultura rosarina. Norberto Moretti. Clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3. Teléfono 438-5867. Delfín. Telas de tapicería, cortinería, toldos. Previnca Salud. Llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201. Andrés Paredes nació en 1979 en Apóstoles Misiones. Desde hace 15 años hace una relectura contemporánea de la selva paranaense de Misiones y el retrato de sus universos. Elige insectos que pasan por grandes transformaciones como mariposas, cigarras y libélulas, poniendo en ellas la metáfora de la transformación, el deseo de la redefinición del ser humano, la posibilidad de cambiar, afirma Paredes, que usó este concepto a lo largo de muchas exposiciones. Estuvo en Rosario recientemente para presentar en el Museo de Esteves San Lorenzo 753, muestra curada por Ana Martínez Quijano, su exposición El interior del paisaje. Hablé con él, esto es lo que dijo. Yo trabajé mucho el grabado, he trabajado la fotografía, estoy formado en diseño gráfico, por más que hice la Facultad de Artes también, y bueno, trabajo mucho la línea, el dibujo es lo que mi eje rector de la obra, y una vez hice un curso con una descendiente suiza alemana que en la Facultad de Artes de Oberá, que es la capital nacional de los inmigrantes. Y ahí aprendí una técnica que se recortaba papeles con tijera, y ahí descubrí que podía potenciar la línea hasta el máximo nivel, una línea súper obsesiva que podía ir tejiendo, y a partir de ahí descubrí que esa línea, al proyectar sombra, generaba un tramado que era muy similar al de la naturaleza, y ahí hice las torres, y levanté esas torres, y me di cuenta que más se veía la similitud entre una selva y una obra, que quizás representa de una manera más corporal y más el espectador tiene esa relación como la naturaleza misma, ¿no? Entonces, al levantar esas torres descubrí que ahí algo pasaba y me interesó mucho seguir investigando la línea, el recorte, la relación con las personas, trabajar la sombra, pintar los colores, y ahí fueron surgiendo un montón de otras posibilidades de elegir, por ejemplo, los insectos, las mariposas, las libélulas, las chicharras, y en esos insectos ir ajustando cada vez más el concepto de la obra, ir hablando de la posibilidad de redefinirnos, de la posibilidad de cambiar, de mutar. Yo las usé de diferentes maneras, y en esta muestra se ven muchas mariposas que provienen de un mariposario de Misiones, que es un lugar de recría, y también hay insectos híbridos y mutantes, que son los inventados por mí. ¿Qué haces vos mezclando partes de insectos que encuentro o las mudas de las chicharras, y justamente hablan de esa posibilidad que está latente en el ser humano y que es como un deseo interno de poder redefinirnos, de poder ser lo que queremos ser o cambiar o mutar, ¿no? Y a mí me parece que eso es sumamente interesante en la naturaleza, esa pulsión de vida y hay esa pulsión también del finito de la vida, que también lo toco en alguna de las obras, que es una serie que se llama Memento Mori, que está inspirado en el barroco. A mí me gusta mucho pensar en mi obra como una línea
una línea del paisaje atravesado por la cultura y por el tiempo, porque yo nací en un pueblo jesuítico, que es Apóstoles, y mis abuelos nacieron en otros pueblos jesuíticos, mi padre también, y los jesuitas trabajaban como una relación de la naturaleza y el barroco inspirado en la propia naturaleza. Entonces, para mí hablar del barroco y usar la temática, lo recargado, la teatralidad, es muy gratificante, ¿no? ¿Es algo que tenés muy incorporado o necesitas de vez en cuando volver a lo natural, tomar un apunte, graficar, fotografiar y después hacerlo en tu taller? ¿Cómo haces actualmente? Siempre vuelvo al recuerdo, y esos recuerdos están puestos en los lugares de cuando uno marca su vida. Para mí, crecer y nacer y de vivir de niño en la siesta misionera, que para mí la siesta es como un espacio físico más que un espacio de tiempo, donde los niños jugaban y hacían las suyas, ¿no? Y ese espacio siempre es como mi combustible, un terreno que busco y que vuelvo, y siempre vuelvo a esos recuerdos. Por más que voy a la naturaleza siempre, no tomo imágenes, sino que capaz que voy y eso va a volver en otro lugar o en otro momento y va a formar parte de otra obra, ¿no? Misiones es el azul del cielo, el rojo de la tierra y el verde de la vegetación, una cosa fuerte, vigorosa y contrastada que no existe acá. En tu obra no está ese contraste violento de los rojos y los verdes, por ejemplo, y el azul del cielo. En este momento no están. ¿Pero suele estar? En mi primer momento de mi obra empecé a trabajar solamente con colores verdes y colores de la tierra. Y hace un par de años hice una muestra acá en Rosario, justamente que en la Semana del Arte, que se llamó Barro Memorioso, donde empecé a utilizar elementos propios de la naturaleza con el pigmento propio de la naturaleza, que es decir, el color del barro, las piedras y las mariposas. Y eso a mí me cambió rotundamente la idea y la paleta cromática, porque empecé a utilizar no pigmento de comprado en la pinturería, sino que el barro es barro, la piedra es la piedra y las mariposas tienen un color que no se puede igualar con nada. Entonces, a partir de ahí empecé a ajustar y me gusta mucho la idea esa de trabajar con el color natural o ir a búsquedas más sutiles, lo que resulta a veces un poco más complicado, porque imaginarse una selva blanca como es la que está ahí, que se trabajó el horizonte, que es una obra enorme, o una selva o un calado blanco y que remita igualmente a la naturaleza, quizás es un ejercicio más complicado, pero es más... A mí me produce desafíos mayores. Un trabajo altamente decorativo. Sí, a mí me gusta. O sea, yo no tengo ningún tipo de prejuicio con el ornamento. Para mí es bellísimo y me encanta. Y bueno, de ahí vuelve una nueva... Se suele utilizar el tema decorativo como algo peyorativo. De última, vos comprás un Gauguin o comprás la Venus de Milo, si pudieras, y es un elemento decorativo que va a adornar tu casa y que vos lo vas a disfrutar exactamente igual que una obra tuya. Por eso te lo pregunté. No sé si tenés una pata que tenga que ver con la decoración, si has sido en algún momento decorador de interiores, alguna cosa así. No, pero me gusta mucho trabajar el ornamento y sacarle el jugo y sacarle todo, exprimirlo. Es algo que no se ocupa hoy en el arte contemporáneo, ni tanto del ornamento ni el concepto de belleza que para mí rige en todas las obras. Hay una segunda parte de la entrevista a Paredes en este mismo programa. Verónica Horta presenta Paseo en la Escuela Musto Sánchez de Bustamante 129. Verónica escribe en su presentación: un recolector de pequeñas piezas, un paseante atento y curioso que registra su paso como forma de inventario. Colecciones de naturaleza monocroma, ramas, hojas, piedras. Paseos que se expanden, sinuosos, abiertos a las vicisitudes, a la repetición. Disponibilidad de la mirada, detenimiento, tal vez revelación. La entrevisté, estas son sus palabras. Pero vos te recibiste en la facultad con especialización en grabado. Hace tiempo ya que te dedicas a la fotografía, ahora estamos en una muestra de fotografías en la Musto, ya me contás. ¿Qué te llevó del grabado a la fotografía? ¿Cómo fue el proceso? No lo
recuerdo muy bien, pero tenía mucha inquietud con la fotografía. Quería aprender a manejar una cámara, sacar fotos, y bueno, y empecé, me acuerdo que lo hinché un montón a Babi Yarul, por aquel entonces, para que me enseñara, y bueno, y empecé, los primeros pasos los di con él. Después, bueno, trabajé en la facultad con él, fue el docente de cátedra, y después, bueno, seguí tomando cursos con Andrea Austera, con Gaby Mucio, y después me volqué a la fotografía digital, y últimamente empecé a sentir necesidad de un trabajo más manual. ¿Volviste a la analógica? Volví a lo analógico, y bueno, y este es el trabajo, el resultado de más o menos 2 años de trabajo. Volví a montar el laboratorio en casa, que lo había clausurado, digamos, y bueno, y estoy muy contenta porque es un trabajo que me dio mucha satisfacción hacerlo. Contame temáticamente la elección. La elección es un poco azarosa, pero en general me vuelco a levantar del piso por donde voy caminando pequeños objetos o pequeñas hojitas o piedras, ramitas. ¿En ocasiones componés, como en este caso? Sí, sí. Y algunos, bueno, son el resultado de piezas que traigo de algún viaje, y después, bueno, las llevo a la mesa de reproducción y las fotografío. ¿El revelado, el tiempo de exposición, lo manejás de una forma determinada para lograr efectos determinados? En realidad, lo que necesito es que el fondo sea negro, alcanzar los blancos, y bueno, y es una serie de tiras de prueba hasta llegar a la imagen que yo quiero. Trabajo en una mesa de reproducción con luz artificial, y bueno, y me voy acercando a la pieza hasta tener la toma. ¿La decisión del tamaño de la copia? ¿Por qué no más chica, por qué no más grande? Mirá, un poco es mucho más grande, sería muy complejo hacerlo por el tipo de laboratorio que tengo yo montado. Pero en general yo siempre he trabajado formatos chicos, me siento más cómoda, y aparte que me parece que le da como un carácter más íntimo a la imagen, ¿no? La cámara digital te permite la posibilidad de sacar 100 millones de fotos y después decidir cuál es la que elegís que sea la exhibida, digamos. La cámara analógica no te permite eso. En cada caso, sacaste, no sé, compraste un rollo de 36 y le sacaste 36 fotos a este tema, o sacaste 1 o 2. No, en realidad saco 2 o 3. A veces, si estoy un poco insegura, voy modificando un poco la composición o cambiando la luz y saco varias más, pero no es un rollo entero para... La postura frente a la toma de la fotografía, ¿es la misma cuando trabajás con la digital que cuando trabajás con la analógica? ¿Cómo te pones vos como la artista que produce? No, es totalmente diferente porque el tipo de captura es distinto. Yo con la digital, en todo caso, me voy al jardín o ando y fotografío. En este caso, este tipo de fotos las he hecho en estudio, con una mesa, así que es una disposición y un tiempo específico, diferente al uso que hago con lo digital. ¿Todos fueron éxitos o hubo fracasos? No, hay fracasos, hay rollos que no han salido, y siempre me parece que en aquellos rollos, bueno, que tuve algún problema, estaban las mejores fotos, pero bueno, son los gajes del oficio, ¿no? Y ahora que ves la muestra colgada, ¿cómo te sentís? Estoy muy contenta. ¿Y esta parte de la muestra? Esto nunca lo había mostrado, tengo muchísimas, y era una dificultad decir, bueno, ¿cómo se muestra esto?
Y finalmente, cuando vine acá y vi que tenía esta pared, dije, bueno, acá van los herbarios, sí o sí. Y bueno, entonces estuve con Román y le pedí que me armara o me sugiriera algún tipo de unas cajitas. Y bueno, me hizo estas cajitas preciosas. ¿Esto lo fuiste haciendo con el tiempo, con este objeto, o era un placer propio y nada más? ¿Tenías la idea de mostrarlo alguna vez? No, a lo mejor no directamente, pero sí la fui guardando y después la fui pegando. Y bueno, para esta ocasión hice una selección de estas plantitas, pero tengo muchas. Y lo que me vengo a dar cuenta, que juntar, recolectar, es algo que me viene desde muy chica, ¿no? ¿Y cómo conseguís que se seque? ¿Qué proceso le das? Y yo lo hago intuitivamente, no es nada científico, y a veces algunas flores muy carnosas se pudren, algunas cosas no funcionan. Y otras sí quedan sorprendentes, así que las que quedan buenas van al papel y las voy pegando y bueno, eso. Pero, ¿tenés una definición para el arte? No. No, creo que es difícil definir eso. ¿Tenés una definición para la fotografía? ¿Qué es la fotografía? Y la fotografía es jugar con luz y bueno, ir viendo qué pasa. ¿Qué lugar ocupa esto en tu vida? Un lugar muy importante. Pero bueno, hay varias cosas. Pero no, le dedico mucho, así que creo que es un lugar muy importante. La muestra de Verónica Horta concluye en la Escuela Musto el próximo 7 de septiembre. Gustavo Collet, pintor, grabador y escritor, nació a 170 kilómetros de Rosario, en la localidad de Carlos Pellegrini, en 1894. Murió en Funes en 1979. A Barcelona viajó en 1915, donde conoció a su compañera de toda la vida, Francisca Alonso. En España luchó en la guerra civil peleando contra Franco. Cuando debió regresar expatriado a la Argentina, quedaron en España muchos de sus trabajos que después de años fueron recuperados de manera casi novelesca, como en gran medida lo fue su intensa vida. En la Sala Boglione de la Musto, Sánchez de Bustamante 129, se exhibe 2 instantes en Gustavo Collet, litografías y un óleo del artista. Habla sobre la exposición Paula Henry. Paula, tuviste que ver con esta muestra que estamos viendo en la Musto de don Gustavo Collet. Contame cómo se armó, por qué se armó, cuál fue tu participación exacta. Bueno, mira, acá en la escuela somos un equipo que trabajamos siempre en la curaduría de las muestras. Yo me sumé hace muy poquito. Y bueno, esta muestra en particular, la verdad que es un placer porque son litografías de Gustavo Collet que no se han visto, no son muy vistas. Y bueno, y las elegimos junto con Silvia Collet, que es su nieta, la cual nos contó muchísimas cosas de él y nos tomó un cariño más grande aún del que teníamos con él. Y bueno, y la importancia de estas litografías acá en la escuela es porque nosotros también tenemos un taller de litografía y offset, entonces nos parecía que era muy atinado que estas litografías se mostraran acá. Sí. ¿La elección de las obras en particular se debió a algo? ¿Se debió a un gusto subjetivo? ¿Se debió a una intención también didáctica, independientemente de lo que acabas de decir? No, en realidad son las litografías con las que contaba Silvia, y lo que sí sumamos son los bocetos de las litografías porque nos pareció interesante que se pudiera ver el proceso, digamos. Como que Collet es mucho más conocido como grabador, como xilógrafo, sí, digamos. Sí, como es más común ver las xilografías y obviamente ver sus pinturas, sus óleos, ¿no? Sí, tal cual. Entonces por eso nos pareció interesante y sobre todo rescatar ese compromiso que él tenía sobre cada técnica que él estudiaba. La verdad que fue... Un personaje muy particular, ¿no? Seguramente, sí. La verdad que escucharlo de la boca de su nieta es un placer también, porque
muchas anécdotas, el cual muy comprometido y un hombre que lo dejaba todo, desposeído de todo el tiempo. Eso es lo que realmente uno rescata, desposeerse de lo material para seguir una causa, y eso realmente a mí me llenó, digamos, y la obra da cuenta de eso. ¿El montaje? Y bueno, el montaje lo hacemos acá en la escuela, en el equipo. Tratamos de que haya buen espacio, que haya buena luz. Esta sala la verdad es muy linda. Y bueno, incorporamos esa pintura también. Contanos esa pintura, que es el único óleo que está en la muestra. Sí, es el único óleo, se llama La Inundación. Es compañero de un óleo que está en el Castañino. Y bueno, nos pareció interesante porque, bueno, según nos cuenta Silvia, Collet tuvo un paso por acá junto a Manuel Musto y estuvo viviendo en su casa. Bueno, son relatos que no sabemos con certeza si fue así, pero lo que sí nos da cuenta es del compromiso de él, de cada situación real que le estaba pasando. Entonces, nos pareció que La Inundación, que es justamente del barrio Saladillo, tenía que estar acá, en su casa, digamos. Da cuenta de esa experiencia, de ese momento que él vivió, como cada lugar a donde él iba, que retrataba eso que estaba viviendo y la realidad donde se encontraba, digamos, ese compromiso. De Collet en la Escuela Musto puede verse hasta el próximo 28 de septiembre. Miriam Moscatelli presenta Aromas de Jardín, pinturas en el espacio de arte de Fundación Federada Salud en Moreno 1228. Moscatelli habla sobre sus trabajos. Te pregunté de frente a qué cuadro querías hacer la nota y dijiste este. ¿Por qué elegiste este? Porque lo amo este cuadro, lo amo. Lo hice con mucha pasión y bueno, y los resultados me satisfacen. Descuento de todas maneras que todos los trabajos que has hecho los hiciste con pasión. Lo hago con pasión. Es más, esta muestra está hecha con pasión y está relacionada a los jardines, a las flores, al color rojo. ¿Qué nombre le pusiste a la muestra? Aromas de Jardín. ¿Cómo nace la idea? ¿Por qué nace la idea? ¿Cuándo? Nace por un viaje que hice a Irlanda y bueno, y quedé fascinada por el color, por los aromas y bueno, y sin darme cuenta empecé a pintar con abstracción, pero con tendencia a floral, pero así mezclando colores, como surgía, y bueno, surge después la propuesta y me pareció interesante presentar esto, que ya tenía, solo faltaba completar con un par de obras. ¿Qué usaste como soporte y qué usaste como material? Como soporte, bueno, bastidor, ¿no es cierto?, sobre tela y acrílico y grafismos que complementan la obra, ¿no? Me apasiona trabajar, pero así sin bocetar. ¿Trabajar derecho sobre la obra? Sí, sin saber a veces lo que voy a hacer. En este caso, bueno, sí, sabía lo que quería, era el mundo de las flores, de los aromas, y eso era lo que yo quería transmitir. Vos comenzás siguiendo el impulso, pero anticipadamente, ¿tenés algo previsto? Por ejemplo, el color que vas a utilizar, el formato de la obra, el tamaño de la obra, si va a ser vertical, si va a ser horizontal, ¿algo de eso ya está previsto? Lo que está previsto es la paleta, lo demás, no. En este caso, las que me faltaban, sí sabía que la tendencia iba a ser floral. Y bueno, con la paleta ya eso lo solucioné. El tamaño pequeño, eso lo hice sobre papel y me pareció así impulsivo. Si bien esto no significa flores, pero se lo puede asociar con las flores, se lo puede asociar por el color, porque la muestra se llama Aromas de Jardín y bueno, dio pie para incluirlo dentro de, no fue hecho en esa oportunidad para esto, pero lo tenía y se asocia. Empecé en 2002, 2003 a asistir a talleres. Y bueno, y continué hasta el día de hoy, sigo viniendo, yo soy de Las Parejas en realidad, y vengo todas las semanas a Rosario. ¿Talleres con quién? Bueno, talleres con Lucrecia Álvarez en Las Parejas, ahí hice cerámica y acrílico, ahí conocí, ahí desperté. Si bien siempre me gustó Bellas Artes, en su momento no pudo ser. Luego hice con María Alicia Vicari, 3 años. Luego hice Perazzi, 5, maestro. Luego hice Sebastián Pinziroli, 3, 4 años. Y bueno, y luego Silvana López. ¿Hace cuánto? 3 años, todos maravillosos. Con Alicia Vicari aprendí todas las técnicas.
hasta grabado, con Perazzi, color, súper. Con Sebastián también, taller genial. Y con Silvana comencé pintando y luego hago clínica, estoy haciendo clínica. Y voy a seguir, obvio. Así que llevo como 15 años estudiando. ¿A vos qué te conmueve cuando ves una muestra? Y algo que me movilice. Me gusta Basquiat en su momento, fantástico. He visto las obras en vivo. Me gusta mucho Monet, me conmueve Monet. Todo lo que trabajaba con el color y para poder... O sea, en tu casa cualquier Basquiat, cualquier Monet, no uno en particular. No, me gusta todo. Actual, que aún vive, me gusta Ritter, ¿no es cierto? Bueno, hay muchos, en este momento no recuerdo, pero las miro a todas las obras. ¿Cuándo dejas una obra? ¿Cuándo está terminada? Eso es un tema. En el arte abstracto a veces es difícil definir cuándo es el fin, pero es mi ojo. Es mi ojo el que dice, bueno, está. No es fácil porque, viste, en la abstracción siempre le falta una rayita, un punto, una gota de pintura, pero mi ojo creo que está bastante entrenado, ya sea por todos los maestros que tuve. Entonces, es como que investigo, veo, leo, lo sigo, es como un disco rígido que se va alimentando y bueno, en el momento adecuado es porque siempre me apasionó. Siempre. Mi anécdota más pequeña es cuando era alumna de primario y participé de un concurso y me gané el primer premio, que eran 100 cuentitos miniatura. Ese fue el comienzo. Y bueno, siempre me gustó. No lo pude hacer en el momento... Nunca es tarde. Nunca es tarde. Yo lo estoy disfrutando. ¿Y qué esperas de la muestra? ¿Qué esperas de una muestra cualquiera, de esta muestra que encima es tu individual? ¿Qué esperas de la muestra? Simplemente mostrar lo que hago. Que la gente sepa simplemente que me gusta el arte, que el arte es maravilloso, que uno puede pensar las 24 horas en arte y asociar con la naturaleza y el color. Y bueno, ya con eso la mente está liberada. Decime qué es el arte para vos, o qué es el arte en general, o las dos cosas. El arte en general, el arte es poder expresar algo que surge interiormente de alguna forma, ¿no es cierto? Ya sea con la pintura, con la escritura, hay tantas formas de expresar el arte, la verdad. Eso es arte para mí. Ya, pero relacionado a la creatividad, que surja internamente. Yo quiero mostrar esto, quiero hacer esto. Graciela Sacco nació en Chañar Ladeado, provincia de Santa Fe, en 1956. Murió el año pasado, el 5 de noviembre, aquí en nuestra ciudad. Estudió en sus comienzos en el taller privado de Marcelo Dazo, se recibió de licenciada en Bellas Artes en la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario, fue profesora en la Facultad de la Cátedra Problemática del Arte Latinoamericano del siglo XX y del Taller de Arte Experimental entre 1987 y 1997. Como investigadora realizó trabajos teóricos entre los que se encuentran Tucumán Arde y Escrituras Solares, la heliografía en el campo artístico. Participó en muchas muestras en el país y en el extranjero. Representó a la Argentina en muchas bienales, como las de San Pablo, Venecia, La Habana y Shanghái, fuertemente comprometida con la realidad, con los problemas del mundo. Mostró su concepto de una forma clara, como para que nadie dejara de llevarse puesto lo que quería decir. Mágico Primitiva es el nombre del homenaje que se le está haciendo en Rosario, con varias interferencias urbanas en distintos sitios de la ciudad. Y además hay una muestra en el Parque de España que incluye obras conocidas de Graciela, así como algunos trabajos inéditos. La curadora es Belén Antola,
quien fue su colaboradora durante muchísimos años y a su vez es artista plástica y profesora de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Esto es lo que dijo sobre la muestra, sobre el homenaje y sobre Graciela Sacco. Belén, fuiste colaboradora, amiga y ahora sos la responsable de la muestra de homenaje que se ve no solamente en el Parque de España, sino en todo Rosario con las intervenciones urbanas de Graciela Sacco. Fuiste quien estuvo con ella por 30 años, ¿no? Sí, estuve con ella 30 años, comencé como asistente y después fui su asistente y su amiga, diríamos. ¿Cómo hiciste la selección para esta muestra que la recuerda y homenajea? Yo quería que se viera la completud de Graciela como artista completa. Entonces pensé, las intervenciones que había sido muy importante en la década de los 90, comenzó en los 90 con la señalización de las escuelas. Entonces quería también obra en la calle y en el interior. Pero en el interior no quería mostrar lo que todo el mundo ve. Entonces decidí que el primer túnel fuera como si fuera el taller de ella, que hubiera obras, pruebas de artista, obra inconclusa, las maquetas, las pruebas de impresión. El segundo túnel, obra no vista. Y el tercer túnel, su última obra de su última serie. Esa era la idea. Y que comenzamos mostrando la prueba de artista de la mesa que estuvo en San Pablo, que es lo que a ella la hace conocerse en el mundo y empezar su recorrido como artista internacional y legitimar como artista en Argentina. Hay una sensación que se tiene, que yo tuve. Hay una cosa fantasmagórica en los túneles, especialmente en el último, Belén. Es algo que ocurre con la obra de Graciela que me lo provoca, que ocurre con la ausencia que ahora es definitiva de Graciela, al menos en lo físico, o ocurre porque vos lo provocaste con tu montaje, con tu propuesta. Está pensado adrede. Yo la idea que quería producir era de un vacío, que después de esa obra no iba a haber nada. O sea que lo que te produjo es más o menos lo que yo quería que se produjera, porque realmente después de esa obra no va a haber más. Y para mí eran dos vacíos, el de mi amiga y el de las obras. Entonces quería producir eso. Vos comentaste que ella había estado de una manera muy especial su último tiempo. Sí, el último tiempo empezaron a ocurrir muchos cambios en su persona. O sea, ella quería ser mejor persona, estaba más espiritual, quería más disfrutar de la vida también. Pero no podía porque era todo, las 24 horas pensar obras. Entonces era como lo que te dije anteriormente, volver al inicio. No sé por qué empezó a retomar nuevamente las Venus, las alas. Entonces eso me llamó la atención. Y estaba muy bien Graciela, estaba súper auténtica, entonces era como en su mejor expresión. ¿Hablaba de lo que la mató? ¿Hablaba de la enfermedad? En la medicina más tradicional ella no creía, entonces decidió este tratamiento alternativo, que supuestamente era muy similar a uno tradicional. Entonces realmente creía en eso, era como con las obras, creía en las obras y creyó en esto y no podía hacer otra cosa. Yo te aseguro que nadie imaginó lo que ocurrió. Yo la acompañé hasta el mismo día y nunca imaginé el deceso. El lunes habíamos ido al médico y estaba todo perfecto. ¿Entendés? Fue sorprendente. Contame cómo están hechas las obras, sobre todo las que no vimos nunca acá en Rosario. Por ejemplo, la manifestación, ¿cómo la hizo? ¿Cómo está hecha? Manifestación y las telas están hechas en un papel sensible al calor y después al traspasarlo a la tela con el calor aparece la imagen. La tela es una tela muy suave, flota. Es una tela, un voile muy suave, muy sensible, porque la idea era eso, de fragilidad, pero con imágenes conceptuales muy fuertes. ¿Y las Venus que están enfrente? También tienen la misma técnica, al igual que las obras inconclusas y los lanzapiedras. Háblame del último túnel. El último túnel, la obra está hecha sobre imagen en digital, sobre nylon, un nylon específico, de una dimensión específica, de una granulometría específica. ¿Y el águila y el cóndor? El águila y el cóndor
La imagen está hecha en acrílico, impreso el acrílico, y atrás también hay una impresión que permite que uno pueda ver la imagen en movimiento. ¿Cuál fue la idea de Graciela al hacer eso? El águila y el cóndor, ella un día a las 4 de la mañana no podía dormir, prende el televisor y encuentra a un indígena peruano hablando sobre el águila y el cóndor, que decía la leyenda: cuando el águila y el cóndor se encuentren, habrá paz en el mundo. Entonces ella también estaba pensando en la cuestión del hambre en el mundo, de la paz y todas esas cosas, y decidió hacer esa obra, le encantaba esa obra. ¿Cómo la concretó? Esa llevó mucho tiempo, porque es muy difícil lograr el movimiento en algo que es estático. Entonces empezó a probar, hay maquetitas muy pequeñitas de la prueba, y esa la concretó, fuimos a comprar las cosas y le dimos duro y salió. Contame esta que tenemos acá en el Museo de la Memoria, que es un ícono en la obra de Graciela. La idea era que no hubiera palos en el Parque España. Entonces yo quería mostrar la manifestación porque era un referente importante de ella. Ella esta obra la había hecho, la habíamos montado en la calle, más o menos cerca del taller. Entonces nunca más se hizo. Entonces quería que se viera, y es la obra icónica de ella que llevó a San Pablo, con palos, por supuesto, no en la calle. Entonces quería que estuviera y que todo el mundo reconociera que también era esto de ella. La imagen es del mayo del 68. Lo que tenemos arriba, las manos con los dedos señalando. Se llama ¿Quién fue? La obra, y es una de sus últimas obras de acción en la calle, por eso quería que estuvieran también. Era una obra muy fuerte y ella siempre jugaba: ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Entonces, ¿a quién señala? Somos todos, es a uno. Entonces es, viste, preguntándose todo el tiempo ¿quién fue? Y tal vez sea una pregunta también para lo que a ella le estaba ocurriendo. Y en cuanto a lo que vemos en el piso acá, es lo que hizo en Venecia. Claro, la idea de la muestra era que el recorrido se señalizara a través de los ojos, el camino que comenzaba desde el Jardín de los Niños y finalizaba en el Parque España. Entonces yo quería encontrar un hilo conductor y me pareció que la obra de Esperando a los Bárbaros era la más correcta para esta situación. Algunos de estos ojos son los de ella, ¿no? Algunos sí, hay un par de ojos de ella. ¿El que está en el catálogo? Sí. Ese es el que está en el catálogo, que nos pareció más redondo para poner porque es su imagen. Sí, estoy muy contenta, y además yo también quería homenajearla, quería que fuera la muestra que ella hubiera querido. Por eso te dije antes lo del taller, llevarlo al taller al Parque España me pareció significativo. ¿Cómo aparecían los cambios en Graciela? ¿Cómo aparecían los temas en Graciela? El águila y el cóndor lo contaste. ¿Cómo aparecían? Esto uno puede imaginarse respecto de la manifestación del Mayo francés y lo que fue su ícono largo tiempo. También las miradas. Pero ¿cómo decidía esos cambios? ¿Cómo aparecían los cambios? ¿Se los proponía, los buscaba, pensaba, ocurrían? Ocurrían, era mágico. ¿Entendés? Iba caminando y me decía: mirá, ya tengo la próxima obra, ya tengo la próxima serie. ¿Me entendés? Era un flash, no sé, un segundo. Sí, antes de las imágenes y empezaba. Y hasta que no salía su idea, no dejaba de trabajar. Algo me había comentado de una cosa que tenía que ver con cuánto soporta el metro cuadrado, pero me había comentado otra cosa que quería hacer, que también lo hizo creo que fue en el SEC esa muestra. Me había comentado de que quería mostrar algo que tenía que ver con el pasaje en los aeropuertos, Claro. que también estuvo, ¿no? Totalmente estuvo. Me lo había comentado un buen tiempo antes, y finalmente lo concretó. Su vida era casi aeropuertos y ciudades. Entonces empezó a mirar por las escaleras y veía las piernitas que pasaban con las maletas, pero también las maletas, viste, que vienen de su época, de su primera época. También hizo hilografía sobre valijas. Totalmente. Es la memoria, los inmigrantes, toda la cuestión del recorrido. Y la obra que está en Puerto Madero, la que hablábamos, de la gente que va caminando, corriendo al tren, también es sobre inmigrantes. ¿Qué la llevó a Graciela a ocupar el lugar que ocupó y que ocupa y que obviamente ocupará y seguirá creciendo seguramente? Su pasión por el arte, por decir. Una palabra para definirla, ¿cuál usarías? No. Una.
Sí, yo sé, mi palabra, mi amiga. ¿Me entendés? No puedo, o sea, puedo definirla en el arte como una persona que dio su vida por las obras, pero en mi vida era mi amiga. Digamos, toda la reflexión que hago del metro cuadrado es a partir del espacio mínimo que se necesita para vivir. Y por supuesto, digamos, esto que pongo de los aeropuertos es una referencia tangencial, o sea, para mí el movimiento tiene que ver en este tipo de espacios, en este tipo de no lugar, con ese movimiento de buscar aquel lugar que uno siente que le pertenece. El ensayo sobre la espera tenía que ver con ese movimiento detenido, esa espera que no es pasiva y que siempre es por algo. Y en este caso es como que empieza a moverse más en función de ese espacio, o sea, ¿por qué esperaban? Por algo, por ese metro cuadrado que se tiene que conquistar, que se tiene, bueno, que es indispensable para vivir, ¿no? Y además esa cosa, viste, que al día de hoy el metro cuadrado es como depende de dónde esté, cuesta esto o cuesta aquello otro, o sea, es... La crisis mundial de la economía es por la crisis inmobiliaria, ¿viste? O sea, el tema del metro cuadrado, lo que cuesta, quién lo compra, quién lo vende, es una historia, ¿no? Bueno, porque creo que el tema de los límites, de las fronteras, es una cosa que digamos, a nuestra contemporaneidad nos ataca muy directamente, o sea, los límites que se corren, cuáles son las fronteras financieras, las fronteras físicas, y entonces es como que todo el mundo busca estar en ese lugar que supuestamente va a tener una cierta prosperidad o una vida más digna. Y es como que siempre se mira a la otra orilla, no sé si la otra orilla tiene la respuesta. Porque siempre cuando uno está en la otra orilla, siempre hay una otra orilla, ¿no? Y entonces por eso es que hablo más del movimiento que del arribo. Hacía tiempo que pasaba por el aeropuerto ese y era algo como que veía, viste que yo trabajo mucho con sombras. Y entonces venía pasando y durante 2 años la estuve pensando. Y a partir de una invitación que me hacen, específica, que era trabajar sobre algo de Madrid, fui y dije, me voy a la T4, que justamente ahí son los vuelos Madrid-Buenos Aires. Y estuve una semana filmando. Y lo interesante también es que, viste que parecen como rejas, ¿no? Y en realidad no, yo estoy debajo de los puentes, la gente pasa y lo que registro es la sombra de la gente. Y me gustó porque esta cosa de toda salida puede ser un encierro, ¿no? Como que parece detrás de una reja. Bien, siento como que cada vez soy más coherente con lo que me imagino y lo que materializo. Las metas se fueron logrando, hay metas que son lejanas, esperanzas que se cumplieron, se van presentando otras ideas y esperanzas. Y la verdad que no sé, o sea, al día de hoy estoy contenta con lo que estoy haciendo, pero no, soy más compulsiva, no me planteo tanto una meta, ¿me entendés? Es como que voy haciendo lo que se me va ocurriendo. ¿Qué me fastidia? Me molesta mucho el callarse la boca. ¿Qué te provoca estar en Rosario hoy, ahora, haciendo la muestra? Estoy contenta, a mí me gusta trabajar en Rosario. Rosario me parece que es una ciudad que en el país está muy adelante mentalmente y entonces me resulta siempre un desafío hacer algo acá. Creo que la gente del medio es muy inteligente y bueno, y me gusta. Graciela, saco mañana. ¿Quién sabe? 1,80 m, metro cuadrado para abajo, no sé. Sin que te haga ninguna pregunta, vos terminás la nota como quieras. Puede ser que te haya preguntado cosas que quieras reiterar o que no te haya preguntado algo que quisieras comentar. ¿Cómo terminás vos la entrevista? Mira la cámara y decilo. No sé. Que nadie se quede con las ganas de hacer lo que tiene ganas. No solo era fuerte e importante en cuanto al concepto, la obra de Graciela, podía también ser muy bella. De eso, de esa fuerza y de esa poesía unidas, da cuenta la muestra que se puede ver entonces en este momento en el Parque de España, una muestra absolutamente imperdible, una exposición que por momentos se torna, como le decía a Belén,
fantasmagórica. Hay que ir a verla. Segunda y última parte de la entrevista a Andrés Paredes. Referentes a nivel mundial, de ahora, de cualquier momento de la historia del arte, ¿quién sería? No, a mí me gusta mucho el efecto que producía Matisse con sus recortes y como dice Carla, felicidad, y como ver una obra que diga, bueno, esto es la felicidad. Me encantaría en algún momento digan, tipo, bueno, es más, la curadora me dijo, tipo, el paisaje sos vos, tipo, en esta muestra el paisaje sos vos. Y esta relación donde, no sé, acá en esta muestra acá en las lianas, están las columnas, está la selva y hay diferentes situaciones de espectador, me parece interesante y Matisse lo lograba con lo cromático, con la felicidad, pero es un referente muy presente. Estos elementos que pusiste distribuidos a lo largo de las dos salas, ¿tienen que ver con la idea de una instalación o una ambientación? No tiene que ver con instalación. ¿Ni ambientación tampoco? En algunas cosas, no, la ambientación se construye uno en la propia cabeza, armando un horizonte, armando los puntos, reuniendo todos los elementos y lo vas a armar vos. Y va a ser una experiencia personal. Mi intención y la de la curadora no fue en ningún momento como que armar así como una escenografía, ¿no? Cuando trabajo instalaciones, sí, trabajo con elementos, con obras 100% participativas y ambientaciones, pero que tienen toneladas de barro, música original compuesta, aromas, e interactúan todos los sentidos. Esta es una obra que quizás hasta la propuesta es más clásica, quizás, son cuadros colgados en las paredes, ¿no? Son obras que fueron realizadas en un tiempo determinado, han coexistido en tu vida o son de momentos diferentes. Son de momentos diferentes, pero casi todas fueron pensadas o armadas para esta muestra. Fueron algunas salas, hay una sala que es toda oscura, donde hay diferentes obras que se fueron guardando justamente para esta muestra. ¿De qué época son esas? Estas son, hay de las muestras del año pasado, que no es de la última muestra que hice, sino de una muestra de principio de año, pero inclusive hay piezas que están vendidas de esa muestra que están en préstamo para acá porque tenían que estar, para mí era importante que estén. Exacto. ¿Y la última que hiciste de esta muestra cuál es? La última que hice de esta muestra es El Horizonte Blanco, que es una obra de casi 4 metros, que es lo máximo que da el vidrio y donde trabajamos el concepto de horizonte, que Borges decía que el horizonte es un concepto que es un elemento conceptual, que uno sabe que el horizonte está ahí, pero es totalmente diferente para cada uno. Y el horizonte dentro de la selva no existe, está porque uno sabe que está. Y en este caso, trabajar el paisaje la idea era marcar una línea de horizonte sí o sí, y con una presencia muy cercana de esa relación con esas ramas y esas mariposas. ¿Qué hiciste en este caso, Andrés? ¿Hiciste el boceto? ¿Le diste a alguien que hiciera el enramado o vos haces todo? Yo hago absolutamente todo el trabajo. Sí, es un trabajo que lo hago a mano y eso también es parte de mi obra. O sea, no solamente lo haces ahí, sino también lo hiciste con este objeto acá, con el enramado aquel también. Sí, con todo. Sí, inclusive ahora en la última muestra hice unas mariposas de bronce fundido que también hice todo el proceso, hago los vitrós, siempre que me gusta cuando surge alguna... O sea, la idea y la realización. Exacto, cuando surge alguna idea y no sé cómo se realiza, busco aprendo la técnica y después la paso a la obra. Vi algunas mariposas tuyas en la Peatonal Florida, ¿puede ser? Sí, esas mariposas están en Calle Florida, están hace un tiempo ya y juegan con esa idea del cambio, pero en este caso, como Florida, todo el mundo dice cambio, tipo quiere cambiar, pero por la moneda extranjera. A mí me pareció un chiste muy divertido jugar con el elemento máximo de la transformación y del cambio y el cambio de la moneda extranjera, ¿no? Que cuando uno está caminando abajo escucha cambio, quiere cambiar y a mí me gana decirle tipo como si fuese tan fácil, tipo emprender una transformación, pero es así. Entonces era un chiste y quedó. Y es muy divertido. ¿La obra de quién te gustaría tener? ¿De quién me gustaría tener? Una obra en tu casa. Mónica Millán, Matisse o no sé, Marta Minujín. La suerte de los artistas es que podemos hacer canje. Entonces tengo de Rosario tengo Leo Battistelli, tengo varias obras en casa y
Me gustaría tener una obra de un pintor que se llama Kowalski de Misiones, que era un pintor rutero que viajaba y pintaba. Sí, lo conocí. Como un impresionista. Era como un Domínguez, ¿lo conocés a Domínguez de Rosario? Era como un Domínguez en Misiones. En Misiones, exactamente, que me produce mucha emoción todavía ver esos cuadros pintados y de formato chico porque había que llevarlos y el óleo. Hay una hecatombe en Rosario. Hay una hecatombe, hay un incendio, hay un tsunami o algo por el estilo, y podés salvar solamente una obra de esta exposición. ¿Cuál elegís para salvar? Esta obra yo la armé y la publiqué, y cuando estaba haciendo una muestra en el CCK me llama Marcos López y me pide que haga si le podía prestar para su muestra que se llamó Ser Nacional, donde él hacía como una revisión de los 200 años de Argentina. Bueno, y esta obra, así como se ve acá, no era exactamente así, sino era pintada de otro color, y atrás pintó un cielo, y de estas ramas se extendían, y le agarraba un cigarrillo a Cortázar y entraba en un mapa, y era increíble. Entonces esta obra tiene muchísimo valor afectivo, pero también estuvo en muestras muy importantes y documentada y catalogada. Y bueno, admiro mucho a Marcos también, y entonces seguramente sería esto. Contame cómo nació y cómo la llevaste a cabo. Esta obra se llama Brotes de Estación, y los brotes de estación son los que salen y tienen fuerza y rompen, y tiene esa pulsión que incontrolable, ¿no? También un brote de estación puede ser una viruela, por ejemplo. Entonces a mí me gustaba esa idea de esa cosa que no se puede controlar y que va rompiendo todo. Entonces tiene como un doble fondo y va rompiendo la parte de atrás y va tomando todo el cuadro, y también tiene unos insectos inventados que se apoderaron de ese espacio tomado, ¿no? ¿Qué edad tenés? Tengo 38. ¿Cuándo empezaste con esto, con el trabajo en el arte? Hace alrededor de 16 años. ¿Es una carrera, es una pasión? ¿Qué es? Yo creo que es una manera de vivir. Si debieras hacer una breve autobiografía, ¿qué no podés dejar de lo mismo? Que, bueno, básicamente soy una persona muy curiosa. Creo que la curiosidad está todo, que cuando somos niños está latente y después se va perdiendo. Y bueno, eso, que me gusta animarme a transformar, y me gusta mucho también poder en las obras reflexionar sobre esa capacidad de redefinirse, de poder cambiar, de poder ser lo que sea. La autobiografía fue verbal recién, ahora es una autobiografía escrita. La estuviste escribiendo y tenés que terminar la autobiografía. ¿Cuál sería la última palabra de esa autobiografía? La última palabra, no la última frase, la última palabra. Felicidad, sí. ¿Una definición para el arte? Bueno, como te dije, una manera de ver la vida, un cristal totalmente diferente que a veces ayuda y mucho. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Auspiciantes, y al regreso la agenda. Las siguientes firmas auspiciaron El Cuento de la Buena Pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic, los espera en su nuevo centro de atención de Boulevard Oroño 287, con exclusiva atención los domingos de 8 a 12. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria e inclusiva. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867. Grupo OSDE. Centre Catalá, 116 años con la cultura de Rosario. Previnca Salud, llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201. Vamos a ver imágenes de algunas de las muchas muestras que se exhiben en Rosario. Lo que ya estamos viendo es
la exposición Abstractos, esculturas de Rubén Matiasevich, que pueden verse en el Fontana Rosa, San Martín y San Juan. Isabel Nicoli, Marta Rasetti, Marta Gravina, que conforman el Grupo MAE, exponen pinturas en el Centre Català, Entre Ríos 761. Olga Báez, Alba García, Sonia García, Mariana y Mejía Echeverri exponen Olvido, fotografías, también en el Centre Català de Entre Ríos 761. Muestra de Ambrosio Gatti, Gatti al aire libre, en el Colegio de Magistrados, Balcarce 1551. Eduardo Cerón, grabados y dibujos en el ECU, San Martín 750. María del Carmen Silva, Tierra de Mariposas, fotografías en el Fontana Rosa, San Martín y San Juan. Sonia Suárez, Desde lo Profundo, pinturas en el Museo Gallardo, San Lorenzo 1949, Entrepiso. Ana Turdó, Proporciones Cósmicas, pinturas en la Biblioteca de UGR, Corrientes 1254. Óscar Herrero Miranda, Encuentros Dialógicos, pinturas en Casa Arijón, Arijón 84 bis, en el centenario de su nacimiento. Malvinas en la Mira, proyecto de Eric Torrado y las Escuelas Técnica Naval y Nuestra Señora del Valle del Rosario, que viajaron junto al excombatiente Julio Mas a Río Grande y Ushuaia a reencontrarse con la historia, tomando contacto con los lugares próximos al conflicto por Malvinas y dialogando con los protagonistas. Habrá charlas, fotografías y videos de Rubén Lescano. Desde el 31 de agosto al 10 de septiembre en el Distrito Sur, de 8 a 20 horas, esta muestra será itinerante, después irá a otros lugares. En el foyer de la Asociación Médica de Rosario, España y Tucumán, se puede ver la muestra Cerquita del Cielo, pinturas de María Angélica Grande. Patrimonio del Museo Castañino en la Bolsa de Comercio, Paraguay 755, muestra que fue curada por Raúl D'Amelio. Se inauguraron en el exterior del Macro las esculturas de Marta Minujín donadas por San Cristóbal. En Italia 646 puede verse una muestra de fotos del artista y la escultura Febrero, y además en el Castañino documentación fotográfica de lo que hizo el año pasado Minujín en Kassel. Chau, esténse bien de aquel lado y recuerden que si queremos entre todos podemos hacer un mundo mejor. Y de paso, recordemos también que para hacer ese mundo mejor, el arte es una herramienta imprescindible, el arte de verdad.